Bendecido, bendecido el nombre del Eterno. Amén. Porque Yahweh es bueno. Aleluya. Qué bueno. Bendecido el Señor. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Acércate al Eterno en esta noche. Amén. Tremendo mensaje. Amén. No te pierdas el mensaje de esta noche. Amén. Y saludando a todos aquellos amigos que se acercan a este tu canal, La Señal. Amén. Hora de Puerto Rico, 8:01 y bajo un apagón, porque se acaba de ir la luz. Amén. Aquí en el barrio Ato Nuevo, yo estoy funcionando por las placas solares. Amén. Bendecido el Señor. Así estamos en Puerto Rico. Amén. Una guerra entre las compañías que proveen el servicio de la luz. Suerte que se fue en un área y tengo la internet en otra área, que si no, no podría yo transmitir esta noche. Amén. Bendecido es para siempre. Conéctate en esta noche que tengo un hermoso mensaje, el aguijón de la carne. Amén. Tremendo tema de Jesús. Gózate en el Eterno. Padre, derrama bendición sobre tu pueblo en esta noche y que muchas personas puedan acercarse a escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, a través de esta plataforma que llega a muchos lugares. Amén. Bendecido el Señor. Aleluya. Porque Yahweh es bueno. Amén. Amén, amén, amén. No se pierdan a las 10 de la mañana el sábado por peticiones. Amén. Que tengo pequeños mensajes, amén, de orientación para el sábado, el Shabbat, día del Eterno, día de su pueblo. Amén. Oye, Ricardo, se fue la luz aquí en Ato Nuevo por áreas. Así que dime si allá en Macao tú tienes luz. Bueno, creo que sí, porque se acaba de conectar. Vive Jesús. Amén. Bendecido el Señor. Aleluya. Qué bueno el Señor. Amén, amén, amén. Oye, acércate, que hay tremendo mensaje esta noche. Amén. Bendecido el Señor. Aleluya. Vive para siempre. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Y bueno, Ricardo dice que en Humacao él tiene luz. Amén. Bendecido el Señor. Así está Puerto Rico. Y eso, que todavía no se ha metido ni tan siquiera una tormentita pequeña. Así que así estamos. Amén. Así estamos. Bendito el Señor. Aleluya. Vive Jesús. Vive el Eterno. Amén.
Vive el Señor. Bien, hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, que el Eterno te bendiga, que Yahweh bendiga tu hogar en esta hermosa noche. 8:05 hora en Puerto Rico. Amén. Esta noche he preparado, tengo un mensaje que lo he preparado ya por 2 semanas, como siempre, lo preparo 2 semanas antes. Amén. Lo preparo para luego, ¿verdad? Pues transmitirlo a través de esta plataforma, La Señal. Amén. Esta noche es un mensaje que estoy segurito que muchas personas están pasando por esto. Amén. Yo creo que sí. Amén. Voy a estar hablando, amén, de algo que le sucedió. Y donde más, ¿verdad? Pues puedo conseguir esta palabra, ¿verdad? Del aguijón. ¿Qué es un aguijón? Amén. Buena pregunta, ¿no, hermano? Buena pregunta. En esta noche, pues el tema, claro está, el tema es el aguijón de la carne. Amén. El aguijón de la carne. Amén. El aguijón, pues hay muchas cosas que se pueden, ¿verdad?, interpretar o que significan. En muchas ocasiones se le da otro nombre. Pero si usted coge un palo, de lo que sea, y lo afila, con ese palo usted lo convierte en un aguijón. Porque con la parte afilada usted puede traspasar cualquier cosa, siempre y cuando, ¿verdad?, el palo soporte esa presión. Usted puede aguijonear. También en muchas ocasiones se le llama al aguijón de un árbol a las espinas que tiene ese árbol, especialmente aquí en Puerto Rico, no sé en otro sitio, ¿verdad?, como le digan, pues hay una mata, una planta, ¿verdad?, que tiene muchas hojas anchas y están llenas de espinas. Si usted trata de coger una hoja de esas sin cuidado, se va a perforar la piel porque tiene muchos aguijones, muchas espinas, pero muchas. Entonces, le va a hacer daño a su piel. Amén. No sé si conocen esa mata, creo que le llaman la malla. Se utiliza mucho en los tiempos, ¿verdad?, de nuestros abuelos, cuando no había dinero para comprar un rollo de alambre, que de hecho el alambre hace lo mismo, porque el alambre tiene púas. Esas púas son los aguijones del alambre, ¿verdad? Se le llama así, ese es el nombre que púas, algo puntiagudo, ¿no? Y todo eso son tipos de aguijones. Amén. Tipos de aguijones. Así que, hablando sobre esto de aguijones, como le dije, hay muchas formas de aguijones. Por ejemplo, cuando usted está en un pedregal, que hay muchas piedras que se jajan y quedan filosas. Eso también se puede utilizar, se puede decir que son aguijones. O sea, donde usted se puede cortar con facilidad. O sea, algo que le hace daño al cuerpo. Los que trabajaban en el campo, en los tiempos cuando se araban con bueyes, pues los que trabajaban con los bueyes tenían una garrocha. Es el nombre que le decían. Yo no sé si usted conoce eso por otro nombre, pero una garrocha era un palo largo que estaba afilado. Y con eso es que los pobres bueyes benditos, cuando se detenían, pues entonces el que estaba arando con ellos les petaba esa púa al buey. Y el pobre buey tenía que andar. Cualquiera. Suerte que los pobres bueyes no hablan, porque si no, las palabras que le iban a decir, ¿verdad?, eran inmensas.
pero era una carrocha, un aguijón. Amén. Un aguijón. El ser humano, cuando el ser humano, en el caso de Pablo, que en Pablo se dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. Y a veces hay mucha gente que se preguntan qué tipo de aguijón era el que Pablo se quejaba, el que Pablo decía que tenía. Eso lo dice Pablo. Léase 2 de Corintios 2:17. Y usted va a ver, va a entender muchas cosas. Pero en muchas ocasiones, hermano, el ser humano, nosotros los que le servimos al Eterno, a veces tenemos aguijones que nos impiden hacer algo. Tenemos un tipo de aguijón que nos impide a veces elaborar, a veces nos impiden hacer muchas cosas, porque esos aguijones en nuestro cuerpo hacen mucho daño. Por ejemplo, las enfermedades se concentran como un aguijón de enfermedad. Amén. Y entonces cuando tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo decimos que es un aguijón que nos está molestando y tenemos eso. Pero hay preguntas, hermano, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué yo tengo este aguijón? Especialmente Pablo, un hombre que el Eterno rescata, un hombre que el Eterno lo trae para llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo que estaba perdido. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo tenía este aguijón que le molestaba muchísimo. En muchas ocasiones, permítame decirle que el Eterno permite que usted tenga un aguijón. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, yo le voy a decir algo que decimos acá nosotros los humanos, ¿verdad? Los que no. Estamos un poquito fuera de conocer el aguijón de Pablo. En muchas ocasiones nuestros padres ponen en nosotros un aguijón para quitarnos lo bravo que somos, para mantenernos en una raya. Nos hacen cosas para que nosotros nos mantengamos a un nivel. Y a veces nos dan castigo para que nosotros no hagamos cosas que no debemos hacer. Y nos dan unos castigos que son también aguijones, se puede decir. Amén. Entonces usted se limita por miedo a que le pase algo. Entonces usted empieza a funcionar en una manera bien. Amén. Y eso pasa, hermano. En muchas ocasiones nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué nos enfermamos? Muchas preguntas, hermano. Muchas personas que yo conozco que dicen, yo le sirvo al Eterno, yo le sirvo a Dios. Yo me he dedicado a hacer las cosas bien y más, sin embargo, tengo una enfermedad, me arropó una enfermedad que me está haciendo la vida granito. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pues permítame decirle que a veces el Eterno permite estos aguijones en nuestra carne, permite estos aguijones para tener un control de nosotros, para que nosotros entremos siempre por el surco. Y no nos da, como se dice, la bandeja llena, nos quita algo. Para mantenernos, amén, porque posiblemente tengamos orgullo. Posiblemente tenemos unas situaciones que nosotros no las controlamos y es necesario entonces que pasen unas cosas para nosotros poder controlar eso. Aguijones de la vida. ¿Sabe? Hay gente que desde muy temprana edad sufren, hermano. Sufren con diferentes clases de aguijones. Yo me acuerdo, amén, de una muchacha en aquellos tiempos que yo me criaba, éramos jóvenes. Y esta muchacha tenía bajo de su pie un tipo como le llamaban puazo. Era algo que siempre lo tenía lleno de porquería. Entonces lo llevaba, el papá la llevaba al hospital, la operaban, la arreglaban y eso volvía. Y no se le quitaba, hermano.
No sé a esta altura, porque fíjense, no le he preguntado si todavía ella sigue sufriendo de ese aguijón por la cual ella nació. No sé, tendría que investigar, pero sí era algo bajo del pie. Y por más que le limpiaran eso y por más que lo curaran, volvía y se volvía igual. Y eso le tenía a ella la vida hastiada, podemos decir. No era totalmente feliz por eso, porque andaba coja. A veces el zapato le molestaba, no podía ponerse zapato. Y estos son aguijones, hermanos, que llevamos en nuestra vida por alguna razón. Por alguna razón, hermanos, llevamos estos aguijones posiblemente para enderezar nuestra vida y acordarnos siempre que arriba hay un Dios, un Elohim. Uno que está mirando nuestra faceta diariamente. Uno que quiere que nosotros andemos por un buen camino. Uno que nos hace acordarnos que sin Él nosotros no somos nadie. Y sufrimos. Sufrimos. Amén. Sufrimos, hermano. Entonces usted se hinca a orar o se va en oración a pedirle al Eterno. Y el Eterno sigue permitiendo que ese aguijón camine con usted. Posiblemente no se lo quite porque a lo mejor él piensa, si le quito este aguijón, se va a perder, se va a olvidar. Entonces la mantiene en ese patrón. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando vamos caminando y a veces nos damos un tropezón con una piedra que había en el camino, amén, y le metemos con el pie, nos quebramos el pie. ¿Por qué? Porque vamos andando a ciegas. Y es importante, a veces digo yo, importante que esas cosas sucedan para nosotros entonces aprender a andar y tener mucho cuidado por donde andamos, que es lo que enseñamos siempre a los que entran a conocer al Eterno. Le enseñamos a cuidarse, amén, de lo que hay en el camino. Lo enseñamos a huirle de esos lugares peligrosos, porque en esos lugares hay aguijones que lo pueden coger a usted de golpe y quebrarle una pierna, un pie, un dedo, una mano, qué sé yo. Entonces, le decimos, mira, tienes que andar con cuidado en este mundo, porque muchas cosas pueden suceder. Amén. Un tormento. Amén. Un tormento, hermano, un tormento. Y yo me pregunto, ¿verdad? ¿Cuál era el aguijón de Pablo? ¿Cuál era? Muchas personas dicen que fue por la vista. Otros dicen que era una enfermedad incurable. Pablo habla de un aguijón en la carne. Es uno, ¿verdad?, de los que habla de que tiene un aguijón que lo molesta. Un aguijón que no lo deja tranquilo. ¿Usted sabe cómo lo llama Pablo? Según Corintios 12:7 dice que lo llama un mensajero de Satanás, que tenía un propósito de tormento en la vida de Pablo. Así lo identifica él, ¿verdad? Lo llama un mensajero. O sea, Satanás le envió ese aguijón para atormentarlo, para probarlo, para a ver si lo hacía caer, si lo hacía cambiar de opinión. Este aguijón de Satanás tenía el propósito de tormentar a Pablo. Le hace 2 de Corintios 12:7. Léalo por ahí. Pero nunca, hermano, nunca
se ha sabido con certeza si Pablo se refería a una aflicción física, en una aflicción física, porque él se afligía de ese aguijón. Pero en sí no se sabe si era algo físico, espiritual o emocional, o algo totalmente distinto, puesto que no se refería a un aguijón literal, debido de hablar metafóricamente, ¿no? Y hay algunas teorías sobre la interpretación de este aguijón que tenía Pablo. Amén. Muchos dicen que era un problema ocular crónico, una enfermedad como la malaria, la migraña. Ustedes saben que hay personas, amén, que tienen un aguijón de migraña terrible, que los hace sufrir. Si estoy mal, usted le puede preguntar a una persona que tiene este aguijón, esta enfermedad, esta migraña horrible, que es un aguijón, hermano. La epilepsia es un aguijón. Una discapacidad del habla es un aguijón. Incluso algunos dicen que el aguijón de Pablo se refería a una persona. Como dice la palabra, ¿verdad? A una persona como Alejandro el Calderero, que hizo mucho daño a Pablo. Si usted se busca a Timoteo, 2 Timoteo 4:14 dice: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Eso pensaba Pablo también, y mucha gente piensa que eso era el aguijón de Pablo. Una persona que le hace daño a usted, una persona que se pasa haciéndole daño a usted de espalda o de frente o con otro, como sea, se constituye un aguijón suyo. Amén. Y Pablo, en 2 Timoteo, usted lo puede leer. Esto yo no lo estoy diciendo por decirlo, porque yo me inventé. Amén. Esto lo decía Pablo, en 2 Timoteo. Alejandro el calderero, o el carcelero, no sé, no lo veo muy claro. Me ha causado, bueno, quizás cuando estaba en la cárcel, ¿verdad? Quizás. Me ha causado muchos males. Oye, hermano, usted no sabe cuántas personas nos causan a nosotros males en estas plataformas. ¿Cuántas personas se disgustan con nosotros por usted hablar la verdad de lo que dice las Escrituras? ¿Usted sabe cuántas personas se convierten en aguijones para usted, para mí? Muchas. Y este caballero, Pablo, dice que le causó mucho daño. Amén. O sea, que nadie puede decir con seguridad el aguijón en la carne de Pablo. Ahora, ese aguijón fue una fuerte y verdadero dolor en la vida de Pablo. Las Escrituras, y esto le pasa a muchas personas, y Pablo nos da pista a nosotros sobre el propósito del aguijón.
uno, impedir que él evanezca a causa de la grandeza de las revelaciones. O sea, pensaba eso. Por lo tanto, el objetivo de Dios al permitir el aguijón en la carne era mantener a Pablo humilde. Eso dice la Escritura. Ese aguijón, que Pablo decía que era el aguijón de la mano, de la carne, que era un mensajero de Satanás, tenía varios propósitos también en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros tenemos estos tipos de aguijones, es la muestra de que nosotros estamos teniendo una lucha contra la oscuridad. Cuando nosotros nos ponemos aquí a predicar y a enseñar lo que dice las Escrituras, que nos creen que nosotros estamos mal, se convierten en aguijones contra nosotros. ¿Por qué? Porque no se ponen a estudiar las Escrituras para que puedan aprender y darse cuenta de lo que hemos hablado, de los errores, de los caminos donde están, para que salgan de ellos. Se convierten en aguijones contra nosotros. Eso es lo que dice la Escritura, hermano. Y podemos decir que todos estos aguijones nos sirven a nosotros, hermano, para avanzar en el Evangelio y para prepararnos y para purificarnos en este camino que el Eterno ha señalado para nosotros. Pero es necesario que Él envíe aguijones para hacernos pruebas en el camino. De esa forma lo veo yo. Bendecido el Señor. Pablo en Hechos 9 y el 8 dice: y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, al fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Por eso es que él dice, ¿verdad?, que al quedar ciego, mire, hermano, es increíble. Pablo sufrió mucho. Pablo también dice, fíjese, y a veces nosotros en nuestro pensar, a veces pensamos muchas cosas cuando nos pasan estas cosas, cuando somos aguijoneados, ¿no? A veces el hermano Ricardo y yo nos ponemos a hablar de que esto no es fácil. De que esto no es fácil, porque por simplemente nosotros dedicarnos a transmitir y no pertenecer a ningún concilio ni a ninguna iglesia, ya nosotros estamos mal delante del Eterno. Entonces nos empiezan a aguijonear. Entonces, el hermano Ricardo y yo a veces nos ponemos a hablar de que no es fácil, porque entonces lo bueno sería para estas personas es nosotros someternos a uno de ellos y tener a uno de ellos de maestro que sabe mucho menos que cualquiera de nosotros y que nos van a encorralar, ¿no? Entonces, como no hacemos esto, ya entonces aparecen aguijones a nuestras vidas para hacer nuestras vidas imposibles y hacernos posiblemente abandonar estas plataformas y meternos de cabeza a un sitio para que nos controlen y no poder enseñar las Escrituras como debemos enseñarlas, porque entonces tenemos que seguir muchas reglas que no están en las Escrituras. ¿Ve? Entonces
empiezan a aparecer los aguijones, empiezan a aparecer aquellos que nos señalan. Mas sin embargo no se ponen a pensar y preguntarle al Eterno, que es a quien deben preguntarle, si es que tanto le interesa que nosotros seamos parte de ellos. Amén. Eso es así. No entienden el fundamento de cuando nosotros predicamos y enseñamos las Escrituras. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Porque lo que estamos enseñando es bíblico total. Basta con usted darse cuenta en las redes cómo es que están hablando de todo esto. Y eso que ellos hablan directamente con nombre y apellido. Nosotros nunca hacemos eso. Nosotros simplemente hablamos lo que dice las Escrituras. Entonces nos sentimos como se sentía Pablo. Amén. Pablo, por eso es que Pablo dice que su aflicción vino de o por un mensajero de Satanás. ¿Por qué él decía eso? Porque también Job, mire, Job también fue atormentado. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Esto yo lo hablé, ¿verdad? Creo que en otra ocasión. Y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijas, que yo hablé de eso, lo hablé muy bien. Que tenía tantos camellos y tantas ovejas. Pero había un aguijón. Un aguijón que lo atormentaba también. Y Pablo le pasó lo mismo. A este hombre Dios permitió que Satanás atormentara a Pablo para cumplir el propósito. En cuanto al aguijón, lo mismo le pasó a Job. Amén. ¿A quién le gusta vivir enfermo? ¿A quién? Yo he visto gente que han sido aguijoneados por su mejor amigo o amiga, o hermano, o pariente. Y estas personas son tan humildes que solamente lo que hacen es hincarse o encerrarse y empezar a hablar con el Eterno, a presentarle este tipo de dolor. Pero hay algo que el Eterno le dijo a Pablo, y se lo dice hoy día a las personas que están pasando por lo mismo. El Eterno le dijo a Pablo, bástate, bástate. Y se lo dice hoy, y se lo estoy diciendo yo hoy. Bástate mi gracia. Es increíble, hermano. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué? No nos olvidemos cuando el Eterno estaba allá, hincado frente a una roca, una piedra, lo que fuera, y hablaba con el Padre. Que si era posible quitar de él. El Señor también le dijo lo mismo. Tenía que pasar por eso. Nosotros tenemos que pasar por muchas para poder lograr el objetivo de nuestra salvación. Aunque nos den duro por la espalda, aunque nos critiquen, aunque nos digan falsos maestros como quieran decirnos, nosotros seguiremos adelante llevando este evangelio tal
así como está escrito, enseñándolo para que usted tome un camino y salga a flote. El Señor no le va a quitar a usted las pruebas. Hay gente que le piden al Señor, Señor, libértame de esta prueba. Señor, sácame de esto. Señor, yo no quiero seguir con esto. Y hace falta la voz del Eterno que diga, como le dijo a Pablo, oye, bástate, que te baste mi gracia. Eso lo dice el Señor a nosotros, hermano. Y yo he visto mucha gente clamando al Eterno porque están siendo masacrados por su amigo, por su hermano. E inclusive a veces se van de concilios a otro huyendo y caen en lo mismo. Cuando nosotros tenemos que afrontar y mantenernos, como dice las Escrituras, y sabiendo que el Eterno nos está dirigiendo y nos está escuchando. Pero el Eterno no nos va a poner a nosotros en una silla de oro. Tenemos que pasar todo este tipo de aguijón hasta que el Eterno venga a levantarnos como pueblo, como hijos de Él. ¿Usted sabe cuántas veces oró Pablo? 3, para que el Eterno le quitara ese aguijón. El que fuera. Que si era mensajero de Satanás, que si era por la carne, que si era por la enfermedad, que si era por... Unos dicen que era que le quedó algo en los ojos, como caspa. Y eso le molestaba. Yo en ciencia cierta no puedo decir lo que era. Muchos ponen algunos puntos de lo que podía haber sido. Un enemigo de Pablo, ahí yo le leí al carcelero. ¿Y sabe cuántas otras personas a lo mejor tenía Pablo que le tiraban por el evangelio? Tenía aguijones de diferentes formas. Venían flechas de diferentes lugares. Venían carrochas de diferentes sitios. Le tiraban con malla, con espina, con todo. Aguijones. El viento soplaba de todos los lados. Y el pobre Pablo, Señor, quítame estos aguijones de encima. ¿Cuántas ocasiones nosotros, cuando nos enteramos de que nos están crucificando, que nos están masacrando, le decimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí? Montones de veces. Las enfermedades, se muere en nuestra familia, el dolor nos arropa, pero son aguijones que tenemos que vencer, tenemos que vivir con ellos hasta que el Eterno venga. Amén. Es por esa razón que muchas personas se autodestruyen cuando caen en este tipo de enredadas satánicas donde los aguijones los atacan directamente. Sean mensajeros de Satanás, porque la mayoría lo son. Mensajeros de Satanás que van allá al alta mar a buscar y vienen a bombardearte con los pecados que ya el Eterno sumergió. Y te siguen torturando. Pero hay un Dios allá arriba que nos cuida, nos vigila y nos da protección y nos da esa fuerza que necesitamos, como se la dio a Pablo. Y miren cómo murió Pablo. Por simplemente llevar un evangelio como es. Por simplemente decirte, estudia las Escrituras, no te dejes engañar. Por simplemente decir, ten cuidado con ese que te está enseñando porque te está engañando.
E inclusive se ve a legua, como decimos nosotros, pero como usted no está espiritual, no está viendo el engaño que está frente a usted y sigue cayendo en esa enredada. Y luego entonces se enfogona y se vuelve un dardo contra nosotros cuando le decimos: ten cuidado que te están utilizando. Somos malos. Somos predicadores errantes. Pero no, yo estoy más sujeto a Dios que lo que usted se piensa. Porque Él es quien me habla en la noche. Él es el que me da los mensajes. Él es quien me enseña a conocer las Escrituras. Y aquello que yo no entiendo, Él me lo revela. Bendecido el Señor. En segundas de Corintios, hermano. Por eso hoy yo les digo a todos los que tienen este tipo de plataforma, predicando la verdad, y que posiblemente nadie se acerca, porque somos independientes, porque somos esto, porque somos los otros. Miren lo que dice Pablo, lo que dice Corintios, segunda de Corintios 12:8. Y esto se lo dedico yo a todos los que estamos en estas plataformas, que le pedimos al Señor: Señor, ya no quiero predicar, ya no quiero caminar, ya no quiero cantar, Señor, ya no quiero seguir, estoy cansado. Así estaba Pablo. Así estaba Pablo, hermano. Y usted nunca ha estado como Pablo. Sin embargo, Pablo se desarrolló dentro de la cárcel, continuó haciendo el trabajo en la cual fue llamado. Segunda de Corintios, mire esto. Por si acaso usted es uno de los que está cansado. A veces, hermano Ricardo y yo nos protegemos uno al otro, nos aconsejamos uno al otro. Porque esto no es fácil, hermano. Ni es fácil para muchas personas que yo conozco, que se dedican a predicar el evangelio tal y como es. Le caen dardos de todos los lugares. ¿Sí? Porque piensan que nosotros estamos quitándole las bendiciones de ellos. Nosotros no queremos bendiciones de este mundo. Nosotros queremos las bendiciones de Dios. Las de este mundo se las regalamos. Nosotros Dios nos da. En el versículo 8 del capítulo 12 de Segunda de Corintios dice esto: respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón, en otras palabras. 3 veces. Posiblemente Pablo tenía muchas buenas razones para no tener dolor. Podría tener un ministerio más efectivo, podría alcanzar más personas con el evangelio, podría glorificar a Dios aún más, y qué sé yo, si no tuviera ese aguijón. Pero no era así. El Eterno tenía que tener mucho cuidado con él, por lo tanto lo tenía que tener aguantadito, para que no se olvidara de a dónde el Señor lo trajo. Como nos dice a nosotros, hermano: no te olvides de dónde yo te saqué. Se lo dijo el pueblo. Esto es algo que se lo dijo el pueblo, ¿verdad? El pueblo estaba preso, oprimido por las leyes, los reglamentos. Ese lugar, el faraón los tenía cautivos. Ahí es que se basa ese texto. No te olvides, se lo dice al pueblo de él. No,
nosotros lo aplicamos a nosotros. Pero ese verso es dedicado al pueblo de Israel. Cuando ya los egipcios lo tenían cautivo, cuando lo sacó, hizo que el faraón lo dejara libre. Cuando salieron, el Señor le dio esa advertencia a su pueblo. Quizás Pablo podía, él creía, no, pero no. Estaba haciendo su trabajo. La naturaleza exacta del aguijón en la carne de Pablo es incierta. Y probablemente, ¿verdad?, haya una buena razón para que no la sepamos. Es probable que Dios quisiera que la dificultad de Pablo se describiera en términos suficientemente general como para aplicársela a cualquier dificultad que podamos enfrentar ahora, ya sea un aguijón y ya sea lo que sea. Tenemos aguijones, hermano. El santo del Eterno tiene aguijones. Y para ser santo del Eterno, pueblo santo, no es para cualquiera, es para todo el mundo. Y hoy día tenemos muchos más aguijones todavía. Cuando menos nos pensamos, hermano, el camino de nosotros se quiebra. Y es ahí donde el Eterno nos prueba a nosotros si somos fieles a Él o no somos fieles. Se nos quiebra, hermano. En cualquier momento, hermano, se nos quiebra el camino. O sea, con la pérdida de un ser que queremos, o sea, con una enfermedad que tropiece con nosotros en el camino y nos mande para el hospital, o un accidente que nos cambie el patrón de vida, quedando en una silla de ruedas. Algo se va a cruzar en nuestra vida, hermano, para tratar de que nosotros nunca abandonemos al Eterno y siempre seamos fieles como lo fue Pablo y todos los discípulos que lo siguieron hasta el final. Así nosotros, hermano, así nosotros seguimos de pies sabiendo que aquel que nos sacó, que aquel que nos trajo, no nos va a abandonar. Y cuando tenemos este bajón, que llega el sufrimiento, que llega el cansancio, que llega nuestra vejez, que llega el abandono y nos quedamos solos, mantenemos nuestra fe en alto, porque eso es lo que quiere el Eterno de cada uno de nosotros. Seamos fieles hasta el final. Cuando yo veo a la gente hablar con esa ignorancia que tienen, esa falta de conocimiento espiritual, cuando los veo hablar y me doy cuenta que de las escrituras no saben nada, lo que me despena. Porque han perdido todo su tiempo y nunca pudieron aprender la verdad de las escrituras. Porque se dedicaron a ser engañados y se dejaron engañar. Y ni tan siquiera entienden un texto bíblico. Y dan su vida
por otra persona, pero no la dan por Dios. Amén. Amén. Aguijones. Aguijones sobre aguijones. Es hora de despertar, porque el Eterno está a las puertas y viene a buscar su pueblo, sus escogidos, su remanente. No viene a buscar un montón de gente, viene a buscar solamente aquellos que se mantuvieron en el camino, en espera del novio, cuidándose de no contaminarse en este mundo, dejando atrás la Babilonia, dejando atrás todo aquello que hizo daño, que se apartaron de los falsos dioses y se dedicaron a buscar al Eterno de lleno como único y exclusivo pastor. El Dios omnipotente, ese es el que estamos esperando. Amén. Bendecido sea el Señor. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón que te está molestando hoy aquí? ¿Cuál es el aguijón que está acabando con tu vida? Pablo, por 3 veces, no lo logró. Job, oprimido por Satanás, le quitó la familia, pero no abandonó a Dios. Tú estás dispuesto a dejar todo aquello por dedicarte a servir al Eterno. Analiza cuál es tu aguijón. Ese aguijón que te está haciendo daño y no te está dando cuenta. Una enfermedad, alaba y glorifica a Dios. Un accidente, una silla, levanta tus manos al cielo. Como me dijo recientemente una persona, estoy loco por levantarme esta silla e irme a la iglesia y adorar a Dios. Aún sentado en la silla siguen con sus errores. Esas son las enseñanzas que damos nosotros. Que corra a buscar a Dios por allá. No son las enseñanzas que damos. Las enseñanzas que damos es que Dios está ahí contigo. Que no tiene que correr para ningún sitio a buscarlo, porque Él está ahí. Eso es lo que enseñamos. Eso es lo que te decimos. Para que abra tus ojos. Porque en esa silla de ruedas tú puedes adorar al Eterno. En esa silla de ruedas tú puedes glorificar al Eterno. Porque Él está ahí contigo. Eso es lo que enseñamos. Si estás en tu casa que no puedes salir, adora al Eterno porque Él está ahí. Y posiblemente te puso ahí para que sacaras de tu cabeza la ignorancia y aprendieras a conocer a Dios. Cualquier dificultad que podamos enfrentar ahora, ya sea el aguijón con el que luchamos hoy, sea físico, sea emocional o espiritual, podemos saber que Dios tiene un propósito
y que su gracia es completamente suficiente. No necesitamos a nadie más. No necesitamos escuchar mentiras, engaño, sacarle el vivir a usted y hacerle pensar que eso es lo que Dios quiere que usted haga. Libérese de esos aguijones y empiece a escuchar a Dios. Empiece a escuchar a Dios. Y no haga cosas para que digan que usted está ayudando y luego las publica. Porque también es una mentira. Si hace algo, que solamente se entere Dios. Porque cuando lo hace y lo publica, es para usted darse acá en el pecho. Y Dios no está en el asunto. Lo que haga, como dice la Escritura, que su mano a la derecha no sepa lo de la izquierda y lo de la izquierda no sepa lo de la derecha. Aprenda a conocer a Dios. Él está ahí. Bendecido Señor. ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu aguijón? Yo tengo muchos. Yo tengo muchos aguijones. Pero estoy aquí. Y el Señor conoce mis aguijones. Pero a Él se los he entregado. Y si son para probarme, amén. Todos tenemos. Hasta que el Eterno no venga, hermano, vamos a estar llenos de aguijones y virus. Este cuerpo está saturado. ¿Cuál es tu aguijón en esta noche? ¿Cuál es? Habla con Yahweh. Porque Dios sabe el propósito. Que la gracia de Dios sea tu aguijón, si así lo quieres llamar. Ese es un aguijón bueno. La gracia de Dios es la que necesitamos, hermano, porque es más que suficiente. Más que suficiente. Así que si Pablo tenía un aguijón que no sabemos a ciencia cierta cuál era ese aguijón, muchas cosas que se podían pensar de ese aguijón. Y como él dijo, uno que le hizo la vida cuadrito. A nosotros nos hacen la vida cuadrito, pero no podemos mencionar el nombre. Pero solamente nos basta la gracia. Solamente, hermano. Cuando yo termino aquí en este estudio, le digo, Señor, gracias. Hágase como tú quieras, Señor. Si nadie escucha, o escuchan después, o lo que sea, ahí está. Ahí está dicho. Y no seas aguijón de nadie. Anda con tus propios aguijones. Pero no seas aguijón de nadie. Eso es lo que dice las Escrituras, hermano. Que nos preocupemos por andar delante de Dios en un camino limpio y humilde.
Hemos perdido en nuestras vidas muchas cosas buenas, las hemos sufrido, pero que nos baste la gracia de Dios. Porque Él ve y nos ve. Él está viendo todo lo que pasa alrededor de cada uno de nosotros. Así que si ese aguijón de sufrimiento está en tu camino, oye la voz de Dios. Oye, escucha la voz de Dios. Que ese aguijón no logre traspasar más allá y derribarte. Que el Eterno te bendiga. Que Yahweh te bendiga en esta noche. Te espero el sábado a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico.